Bien, buenas noches. Arranco con los presentes esta sesión. Hoy voy a retroceder un poquito para repetir cuál es la expectativa del avance 2 o de la segunda fase que van a presentar este fin de semana y luego arrancar con el tercer avance, que es el que van a presentar de este fin de semana al siguiente y que es el que considero que es más complejo. Por eso procuro conversar de los avances unas 2 semanas antes para que tengan suficiente tiempo en ir estructurando la información o en organizarse entre ustedes sobre quién va a trabajar sobre qué parte. Muy bien. Para el avance de este fin de semana, ya una vez definidos los productos, que en este caso los tengo así. El equipo 1 van a trabajar un pan sin lactosa. El equipo 2 van a trabajar sobre elaborar unos tenis unisex. El equipo 3, colágeno hidrolizado. Y el equipo 4 van a trabajar la gama de lácteos. En el camino pueden ir haciendo ajustes sobre el producto, o la variedad o la gama de productos que vayan a elaborar. A medida van avanzando, ustedes siguen tomando decisiones, ¿ok? Entonces, aunque en algún punto hayan decidido algo, todavía está sujeto a ajustes, se entiende, y cuando hay cambios en el proceso y ustedes informan, entonces yo vuelvo a empezar a leer el informe bajo la premisa de que tal vez hay un nuevo enfoque, después hubo algún cambio en la premisa de cómo habían hecho la descripción cualitativa de su producto. Entonces, veamos. Considerando que ya en esta etapa ustedes ya definieron el producto, ya identificaron quiénes pueden ser su competencia, ya identificaron hacia dónde pueden dirigir el producto, ya dijeron que pueden ofrecer que lo haga distinto, lo haga mejor o lo haga único. Entonces es momento de crear la empresa en términos académicos. En algunos me dio la impresión que están tomando algo que ya existe y sobre ello van a empezar a hacer el proceso de costeo, lo cual está bien. En algunos otros casos me dio la impresión de que van a estar investigando sobre el proceso, lo cual también es correcto. Ustedes decidirán si en el caso particular de los que están tomando información de una empresa existente, ustedes decidirán si usan la información, esquema, logo de la empresa ya existente. ¿Ok? No hay ningún problema. O simplemente dicen por derecho de autor, por la inscripción de la marca, o porque simplemente realmente estamos trabajando sobre lo que nosotros como equipo pensamos. Entonces vamos a definir el nombre de una empresa, vamos a crear un logotipo. Yo sé que hay unos que tienen habilidades muy avanzadas sobre el diseño gráfico y hay otros que somos bien básicos que trabajamos en Paint. En ambas situaciones es igual de válido que creen usted un logotipo en las herramientas que mejor le funcionen. Y con la premisa de que en el contexto académico ustedes están en una empresa que ya trabaja, que ya funciona, que ya medio analizaron una estructura, entonces planteen una misión y una visión. La misión está en términos presentes, enfocada en a qué nos dedicamos, en qué somos mejores, en la cultura de la empresa, etc. La visión siempre está escrita en hacia dónde quiere ir la empresa, hacia dónde se proyectan o qué expectativas ven en el futuro. En su momento, en los términos académicos decíamos, la visión tiene que estar pensada en 5 años porque el plan estratégico se presenta en 5 años, entonces todo tiene que estar alineado. Hago un paréntesis, no estamos haciendo ningún plan estratégico, pero muchas teorías lo plantean de esa manera. Entonces, casi siempre la visión, o sea, a futuro quiero ser la mejor empresa en esto, quiero llegar al mercado nacional e internacional, o ser, como dicen unos que mi empresa sea referencia en el ramo, que sea la que siempre va innovando, etcétera. Entonces, ¿cómo verían esta empresa? Entonces, los que están en la realidad pueden tomar lo que existe de la empresa que están investigando o pueden decir,
como en muchas ocasiones, y sé que más de uno le ha tocado, vayan a una empresa, miren lo que hay y hagan una propuesta de mejora. Entonces usted dice, bueno, es que la empresa ya tiene esto, pero creo que puede aspirar un poquito más, puede soñar un poquito más. En la visión lo pueden colocar. Los valores que les va a definir como empresa, en este caso ustedes son un equipo, entonces también pueden pensarlo como los valores que los define como equipo, que por defecto suele estar la igualdad, suele estar la responsabilidad, y cualquier otra cualidad que crean que deben formar parte de su empresa y que los debe identificar. El FODA. Les comentaba, el FODA, si están sobre una empresa real, pueden hacerlo sobre la empresa. Es decir, ya a medida que están trabajando en el negocio, ya saben en qué son buenos, en qué son fantásticos, en qué no son tan buenos o qué les puede afectar del exterior, sea en el aspecto positivo o en el aspecto negativo. Y aquí voy al punto que sí es punto toral, la decisión que tomen aquí afecta en la siguiente fase. Y con frecuencia, cuando están en la fase de costeo, reinventan la estructura organizacional. Eso es muy, muy recurrente. La estructura organizacional, si no están en una empresa real, sino que están creando la empresa en términos académicos, vayan dimensionando qué va a haber en esa empresa, cuál va a ser esa estructura piramidal donde van a empezar a decir, bueno, quién es la cabeza o qué cargo tiene la cabeza de la empresa y va bajando la jerarquía hasta llegar al nivel estrictamente operativo. Puede ser que en papel usted diga, nosotros somos tantos integrantes, entonces uno es la cabeza y él se le va a tocar encargarse de todo y los otros restantes son estrictamente operativos. Por ejemplo, hay casos que la microempresa la piensan de esa manera. Está bien. Pero ¿cuál es el detalle de esa estructura organizacional que están pensando? Es, bueno, ellos deben considerar situaciones para vender, personal para administrar y personal para producir. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esos tres departamentos? Porque cuando llegamos a la fase del costeo, recuerden que hay elementos estrictamente aplicables a la producción, algunos estrictamente para la venta y otros estrictamente para la administración, para poder considerar gastos de operación. Estos elementos se consideran en la estructura y luego bajan al costeo. Entonces, con frecuencia, cuando reviso la estructura organizacional, perdón, siempre les termino preguntando cuántas personas están en tal área, porque hacen un organigrama que describe qué departamentos hay, pero no queda claro cuántas personas hay en ese departamento. O que piensan exclusivamente en la producción. Entonces les empiezo a preguntar, ¿quién va a hacer la función de servir de enlace para la venta? Aunque sea todólogo, a alguien tenemos que asignar. Entonces, ese tipo de elementos procuro que se vean aquí. Cuénteme, Franklin. Tengo una duda. Digamos de que uno está encargado de bodegas. Obviamente no solo esa persona puede hacer eso. Así que es necesario inventarnos los nombres de otros trabajadores que lo ayuden, o solo digamos que cuenta con 2 trabajadores o 3, algo así. Veamos, puede ser, en un paraíso usted tiene un jefe de bodega y tiene unas 4 personas a cargo de él que están exclusivamente manejando los inventarios. Eso es en un paraíso. Puede ser que el encargado de la bodega sea el que se encargue de hacer el transporte del punto A al punto B. Es decir, es el que alguien hace la gente de venta, entonces el de bodega se encarga de inventariar y movilizarse porque es el que sabe qué es lo que hay. Es perfectamente entendible. La estructura tiene que estar acorde al proceso de producción. Si el proceso de producción parece complejo o parece de muchos pasos, que no es exactamente la misma persona la que la va a hacer, o que la capacidad instalada no está diseñada para una persona, así sea que la persona va a hacer todos los pasos, entonces van a ir creciendo.
Cabe mencionar que aunque ahorita planteen una estructura, planteen que va a haber un gerente general, un gerente administrativo, un gerente de ventas, un gerente de producción, que el de ventas solo tiene un vendedor, que el administrativo solo tiene un asistente, o es más, a veces hacen que el gerente general es equivalente al administrativo y debajo solamente tienen, por ejemplo, un asistente. O sea, estoy pensando en las estructuras sumamente pequeñas. Entonces, orientan los esfuerzos al gerente de producción. Entonces, en el de producción, ahí está todo, ¿verdad? Ahí está el manejo de los inventarios, es decir, en la bodega, está la producción, entonces, en las distintas etapas, y su proceso les va a decir qué tanta gente necesita. Muy probable planteen una estructura ahorita, luego reevalúen su estructura en el tercer avance, y después de ver el avance, yo empiezo a preguntar, pero es que usted ya me dijo tal cosa y aquí aparece tal cosa. Eso es no normal que sucede porque ustedes van creando por etapas. Pero me gusta ir adelantando porque las decisiones que toman en una etapa van afectando más adelante. Entonces, no tienen que crear un organigrama gigante, salvo que lo que estén desarrollando sí implique eso. Uno de los proyectos, me acuerdo que tenía como 30 empleados, o sea, toda la estructura organizacional era como 30 empleados, específicamente porque la parte operativa ocupaba mucho recurso humano. Entonces me acuerdo que eran como 3 en ventas y hasta era como, ellos 3 se encargan de todo, sí, ellos 3 se encargan de nivel nacional, que ellos andan llevando, trayendo, negociando, hablando, wow, era como pobrecitos ellos 3, porque eran como 15 la producción. Entonces era abismal la diferencia en la estructura organizacional, pero en lo que ellos estaban trabajando, esa es la estructura. Muy poco para vender y abismal la cantidad de personas para trabajar. Ahora, pensando en que usted ya creó una empresa, en que usted está definiendo qué es lo que va a haber, me voy a la tercera fase. Aquí es la parte toral. En esta fase es donde se aplica la clase. Y aunque pareciera que el avance 4 es cortito, y en teoría es cortito, pero cuando están planteando ya y empezar a darse cuenta si ganan o pierden con esos supuestos, vuelven todo para atrás. Entonces, con frecuencia son 2 semanas, son los 2 avances que están yendo y viniendo. Veamos entonces de qué se trata el tercer avance. Si usted fabrica el colágeno, fabrica los tenis, fabrica los lácteos y se me está olvidando el otro. Y el pan. Usted fabrica esos 4. Cada uno de sus productos tiene un proceso de fabricación, donde el colágeno, si no sé de dónde lo obtienen, si viene de una planta o si viene de producto animal, no lo sé. Donde el pan, pues parten de la harina y los distintos ingredientes, en el caso particular, que uno de ellos prescinden de cualquier producto con lactosa. Que en el caso de los tenis partirían, estoy imaginando, de caucho, de plástico, de algo así y tela. ¿Okay? Están partiendo de allí. Entonces, ¿qué pasos implican? Bueno, y los lácteos, estaba a decir, parten de la leche. Entonces, ¿qué pasos suceden entre obtener esa materia prima, que fue lo que mencioné ahorita en cada uno de los equipos ya definidos, y cómo se convierte al producto final? Yo sé que en esta clase hago mucho hincapié en el ingeniero industrial porque es el que desarrolla ciertas habilidades que no desarrollamos los auditores, por ejemplo. Pero los auditores, en el proceso de formación, vamos desarrollando la capacidad de pensar en procesos, de entender los pasos o los ciclos que lleva la empresa. Llámese, por ejemplo, que reportar impuestos. Pues el ciclo siempre es el mismo. Partimos de la venta, y después empiezan a sacar las retenciones que correspondan, lo que entregamos a cada uno, sacamos la conciliación y entregamos una declaración y hacemos el pago que corresponda. Eso que acabo de mencionar sobre cómo pagar impuestos es el proceso. Y podemos, 1, ser muy buenos en la concepción de procesos y diagramar un proceso en los distintos departamentos. Esos son los niveles avanzados.
Y estamos los que pensamos en procesos de manera más simple y son pasos, donde decimos, bueno, obtengo este producto, el, una persona, tantas personas hacen esta función, lo convierten en esta etapa. Si la etapa, o sea, si el proceso está correcto, avanzo al siguiente paso. Si el proceso está incorrecto, me regreso al paso anterior. Entonces, si estoy haciendo pan, pues obtengo los ingredientes, los integro y amaso. Puede ser cuando se trata de trabajar con levadura, equivalentes, el clima le afecta. Entonces, a veces, si está muy frío, la levadura reacciona de una manera, si está muy caliente, la levadura reacciona de otra manera, e implica hacer un ajuste para poder decir, ahora dejo reposar y después de aquí segmento, pongo en los moldes, horneo, saco, espero que enfríe y empaco. Esos son como los distintos pasos en términos sencillos. Si ustedes están en la etapa donde pensar en procesos es lo que acabo de hacer, una lista de pasos, empiecen con una lista de pasos. Y es como decir, paso 1 tal cosa, paso 2 tal cosa. Y después lo van diagramando. Y no es nada más que un diagrama de flujo donde van a ustedes poner las casillitas mostrando el flujo o mostrando el ciclo o mostrando los pasos y mostrando los puntos de decisión si el proceso lo necesita. Hay procesos que tal vez son simples, que es garantizado que el paso siempre va a funcionar, entonces no tienen momentos de decisión. Pero algunos los momentos de decisión son, ¿salió bien? Sí o no. Si salió bien, seguimos en el proceso. Salió mal, se desecha todo lo que había hecho. A veces, por ejemplo, con la comida suele ser así de extremo. Estaba cocinando carne, se quemó y se le quedó como carbón, pues no hay nada más que hacer, se desecha. Entonces, eso es lo que ustedes se van a encontrar en el proceso de fabricación. Van a ir indicando en la estrategia que les funcione a ustedes. Porque cuando estoy diciendo que se diagrama en departamentos, generalmente es una especie de tabla donde en la parte superior están los departamentos y luego dentro de la columna que corresponda vamos colocando la actividad para indicar que el departamento de corte hace una función que luego se manda a calidad, a revisar la calidad. Si calidad le da visto bueno, entonces empieza el ensamble. Si calidad dice que el corte está mal hecho, entonces se regresa a corte a corregirlo, por ejemplo. Y se va moviendo entre los departamentos. Esa es una de las situaciones más avanzadas. No estoy asumiendo que están en esa etapa, aunque más de uno estoy segura que en alguna clase ya vio esta situación, pero la expectativa para contabilidad de costos es simplemente que se entiendan los pasos. ¿Por qué? Porque al ver esos pasos, yo entenderé qué maquinaria ocupa, en qué momento interviene la estructura organizacional que usted mencionó previamente, entenderé en qué etapa entran la materia prima, en qué momento se identifican algunos costos indirectos de fabricación. Esa es la idea de entender el proceso. Si se entiende el proceso, se entiende los costos que se van a ir aplicando en cada una de esas etapas. Ahora, cuando van a costo del producto, esta es una manera de plantearlo. No les estoy diciendo que tienen que hacer una tabla como esta, pero es alguna manera donde simplifica y se pueden acordar de las distintas erogaciones que van a suceder en la empresa. Esto va a quedar solamente en la grabación. Primero, parten de la erogación. Y esta es la primera decisión que ustedes van a tomar. Aquí voy a usar al equipo de lácteos porque ustedes pensan, cuando vi la tablita de cómo iban a negociar los precios, aclaro, no estoy pidiendo esa etapa, sino que ellos lo colocaron en este primer avance. Las cantidades que utilizaban eran bastante altas, entonces yo les colocaba un comentario donde entendía que ustedes están en la etapa de distribuidor, fabrican para vender al por mayor y después la persona que se encargue de venderlo por librita, por media libra en la pulpería donde corresponde. En esa premisa. Cuando van a hacer el costo, no necesariamente van a plantear el costo a una unidad. Los que están haciendo el colágeno, yo me imagino que el resultado es un jarabe, es una pastilla,
es algo que va empacado en un botecito, pero que no van a hacer toda una actividad por un bote. Muy probable ustedes dicen, nosotros fabricamos en lotes de 10, 20, 30, 100 unidades. Como desconozco por completo el proceso, no puedo dimensionar en cuántas unidades se produce en paralelo. Entonces, cuando hagan esta etapa, pueden pensarlo en términos de lotes de producto. Entonces, los de lácteos vendían entre 100, entre 300, 500 libras de X producto. Entonces, pueden pensar en fabricar en lotes de 1000 libras, porque usted toma la leche en toneladas y empieza a fabricar y tiene que sacar todo ese producto. Si lo del colágeno termina un resultado en peso y no en botes, yo estoy imaginando que son botes, pero puede ser un resultado en peso, entonces cuántos kilos, cuántas libras, usted va a dimensionar todo en ese aspecto. Pero también puede ser que el proceso no se piense en términos de unidades, sino que se piense en términos de tiempo. Tuve un proyecto donde el proceso de su producto era un año. O sea, toda la actividad era un año y ellos tenían que empezar como en marzo para vender en enero del siguiente año, porque tenían que hacer todas las actividades en distintas etapas. Entonces ahí, en el caso yo les decía, ese año, ¿cuánto puede fabricar y vender la empresa? Y repito, fabricar y vender. Entonces, eran como 1000 libras de algo. Entonces, está bien, hagan todo en función de que durante un año van a fabricar esas 1000 libras del producto. Aquí no digo esto tiene que ser de esta manera porque los productos que eligió cada equipo se comportan de manera distinta. Los de tenis. Yo sé que, por ejemplo, cuando se ve en redes sociales cómo se fabrica una sandalia y da la impresión de que se van haciendo piececitas y se funden y se van uniendo. Da esa impresión. Pero lo que no se ve es que antes de esa piececita que aparentemente solo se coloca en una prensa, se funde y después se unen otras dos piezas, resulta que viene de un proceso donde se fabricaron yardas de ese material para poder hacer los cortes de esas piececitas. Entonces, en el que estoy pensando tenis comparándolo con sandalias, que es lo que he alcanzado a ver en redes sociales. Entonces, piensen en ese lote de cuántos tenis van a trabajar. Puede que en el camino ustedes digan, es que mire, solo se fabrica tenis de una talla. Perfecto, van a trabajar tenis de una talla. O puede ser que la máquina que se encarga de hacer los moldes de una pieza, que es la base del tenis, viene fabricada para tantas piezas de número 8, tantas de número 7, tantas de número 6. Ok, perfecto. Eso es lo que usted va a hacer. Cada uno se va a ir ajustando a cada elemento. Y luego, los del pan. No creo que vayan a hacer todo un proceso para hacer un pan o una barra de pan, porque no sé cómo lo van a presentar. Entonces, no, es que nosotros cuando lo hacemos tantos. Conozco una panadería, ellos lo que venden es que son sin preservantes, sin químicos, ellos quitan un montón de cosas. Entonces ellos dicen, nosotros trabajamos para hacer el producto en un día en particular. Durante la semana hacemos las compras y en un momento dado tomamos los encargos y fabricamos todos los encargos que recibimos 2 días antes. Entonces, ellos hacen todo un proceso para toda la solicitud que le hicieron durante una semana, haciendo corte 2 días antes de las fechas de producción. Entonces, lo que vaya funcionando para su producto. Por eso, todas estas erogaciones, si llegan a la etapa de puedo hacerlo para un producto y después multiplicarlo, bien. Si no pueden, también. Si lo pueden pensar en lotes, bien. Si lo pueden pensar en tiempo, también. ¿Okay? Pero la idea es que se pueda entender cómo están componiendo estos pagos. Veamos. Voy a empezar con lo más facilito, con los IF. Y aunque no lo crean, con frecuencia son los más fáciles. Los IF casi siempre son elementos fijos, casi siempre. A veces mixtos, pero cuando viene la definición de mixto, muchas veces terminan cayendo en es fijo y no me quiero complicar más. Por ejemplo,
aquí que tenemos un estimado de cuánto mensualmente pagan de servicios públicos, voy a agrupar todos. Y por servicios públicos, aquí me refiero a agua, luz, teléfono, internet, eh, rentas, por ejemplo, puede estar acá. Entonces usted dice, mensualmente yo pago por agua, por luz, por teléfono. Voy a decir un número, 10.000 empiras. Esto es 10.000 al mes. Es un CIF. Y como es un aspecto mensual, o sea, no está directamente relacionado a la producción, termina siendo un costo fijo. Este es uno sencillito. Luego, la renta, por ejemplo, igual es un monto mensual y es safe. Pero digamos, usted paga por renta 30.000. Estoy diciendo un número X, ¿ok? Y este pago también es mensual. Pero resulta que esa renta puede ser, perdón, es. Ahí están las oficinas, ahí está la gente que vende, ahí está la bodega, ahí está la fábrica. O sea, en esos 30.000, en ese predio está toda la empresa, todo lo que implica ser una empresa. Entonces, por ejemplo, esta tabla se modifica y por eso, repito, no está escrita en piedra. Ahí. Y resulta que aquí incorporamos los gastos de venta y los gastos de administración. Y fíjese que esta renta tiene un poco de CIF, un poco de venta y un poco de administración. Entonces, cuando ustedes vayan segmentando los costos, yo entenderé que estos mismos 30.000 van a repartirse a lo largo. No ocupo dos. A lo largo de los departamentos. Y obviamente este es fijo. Luego, solamente si están en esos entornos donde la empresa es grande, la empresa tiene procesos complejos, empiezan con las cualidades mixtas, que era, por ejemplo, el servicio de la luz eléctrica tiene un componente fijo y un componente variable. ¿Cómo se lee? El componente fijo es ese que le dice alumbrado público y no me acuerdo qué más. Siempre es la misma cuota. Como cuando también es la línea telefónica con Hondutel en particular, que es el que el recibo venía así. Le decía, por derecho de línea, tanto. Y esa cuota era la misma todo el tiempo hasta que le aumentaban por cualquier otro motivo y después ese nuevo valor era el que usted miraba siempre en los recibos. Ese era el componente fijo. El componente variable. Entonces, si estábamos con un usted le decía tantos minutos a llamadas a celulares nacionales, tantos minutos a llamadas internacionales, tantos minutos a celulares internacionales, tantos minutos a llamadas locales, y cada una de esas cualidades tenía un precio distinto. Con la luz, estábamos con el alumbrado público y luego viene la multiplicación del precio por kilovatio en la zona donde usted está consumiendo la energía. Ahí es donde empiezan con componentes mixtos, excepto que cuando estamos con contabilidad de costos, ese componente mixto suele pensarse en función de la producción. Entonces, a veces decimos, pues mire, Lick, no, como no voy a medir cuántos kilovatios hago por unidad o por lote, pues lo que termino diciendo es que más o menos en promedio pago de luz tanto y lo convierten en fijo. Entonces, esta dinámica es la que aplicamos para los CIF, para los gastos de venta y para los gastos de administración, porque casi todas estas son erogaciones periódicas y suelen ser fijas. Ahora, quiero hablar de la materia prima. Aquí, dependiendo cuál es la materia prima, yo solo la tengo clara para los lácteos, que es la leche, esa es su materia prima por defecto.
viene para acá. Y usted dirá, pues mis procesos, todo mi ciclo está en función de, voy a decir algo, 500 libras de queso fresco. Voy a decir algo en particular. Entonces, para 500 libras de queso fresco, ocupo leche por no sé cuántos litros se usa para obtener 500 libras. No tengo ni la más remota idea. Pero sé que ahí tienen que usar un cuajo, creo que sí se le llama, el ingrediente que le tienen que poner para que la leche empiece a convertirse en otra cosa. Y luego el proceso para separar el suero. Entonces, por leche es tanto un valor, voy a decir, no sé, 1000 lempiras por 100 litros de leche. No sé si eso es un número descabellado o sensato. 1000 lempiras por 100 litros de leche. Pero estoy pensando en ¿cuántas libras había dicho de? Se me olvidó cuántas libras de. Voy a apuntarlo porque no me acuerdo cuántas libras de queso fresco dijo. Entonces, no sé, voy a decir que ocupo 1000 lempiras, o sea, 100 litros de leche para 500 libras de queso. Creo que no va a suceder, no es esa la proporción. Puede plantearlo en esa función o puede decir, mire, es que como hago en lotes de 500, yo no gasto 1000 lempiras, yo gasto 10.000 lempiras en leche para hacer 500 libras de queso. Entonces, en esa estructura, pareciera que la unidad de medición de estos 10.000 es fija, porque está en términos de esos 500 libras. Es válida, pero puede ser también variable si ustedes van acotando a cuántos litros por cada libra. Está por defecto decir que es la materia prima, no va en ninguno de estos elementos y eso sí, a pesar de que la premisa la tenga acá, siempre será variable, aunque ya sabemos que lo estamos planeando en que 10.000 lempiras de leche para 500 libras de queso. No sé si eso es descabellado o si es razonable. Por cada uno de los elementos. Pero puede ser que para estos 10.000 lempiras, que son no sé cuántos litros, 1000 litros, tenga que usar tanto de cuajo. Tengo que usar, no sé si usan pastillas, si usan líquido, no sé. Entonces, puede ser que si son pastillas, ustedes tengan que comprar un lote de no sé cuántas pastillas y que le va a servir para trabajar mucho. O que lo compren en líquido y tengan que usar tantas onzas. Y eso no es un bote, sino que es un fragmento del bote. Entonces, allí, esta parte del proceso tienen que administrarlo de conformidad al lote de la información que están pensando. No hacen la gestión de inventarios, no les pido eso, pero sí pueden decir, de un bote que tiene tantas pastillas o que tiene tantas onzas, o si es un litro y lo miden en mililitros, o sea, usen las medidas de conversión, tanto del bote se divide entre tanto y eso es lo que corresponde para este lote. Esa es la importancia de ir conociendo el proceso, poder decir, empezar a convertir estos elementos que lo compramos de manera masiva. Ahora, ¿qué pasa con el recurso humano? Aquí toca hacer la planilla. Aquí toca aplicar el primer parcial, que es donde dijeron, bueno, tanto corresponde por seguro social, tanto corresponde por impuestos sobre la renta, el 2% para la compensación al final de su vida laboral, etcétera. Aquí ustedes van a tener que fabricar la planilla y luego al trasladarla en el costeo puede la planilla segmentarse en departamentos o traerla para acá y mezclar la información. Lo que vaya funcionando. Hay unos que hacen por cada elemento una tabla, o sea, por decir, todos los gastos de venta son estos y ponen la lista. Todos los gastos de administración son estos y ponen la lista. Es decir, no hacen una tabla mezclada. Hay otros que sí, tienen toda la lista de erogaciones y empiezan a segmentarla por departamento. Lo que vaya funcionando. Claro, que si tienen una empresa grande con muchas erogaciones, esto se vuelve descabellado. Terminan haciendo tabla por departamento. Y con mucha frecuencia la planilla, cuando yo se las reviso, se las modifico para que ustedes puedan hacer la departamentalización. Por ende, el monto
que va aquí es el monto de todos los sueldos más las cotizaciones patronales. Aquí retrocedo al primer parcial donde les comentaba. ¿Usted como patrono le paga al empleado el salario? Sí. Más lo que usted paga al Seguro Social, por ejemplo, más lo que usted paga al Infop. Esas erogaciones usted las paga. Entonces, el recurso humano es la combinación de dos planillas. Si se confunden, no hay problema, lo vamos a resolver en la etapa que lleguen ahí. Y cuando ustedes tienen toda esa planilla, asignan a un departamento el cargo. Obviamente, si es un gerente general es administrativo, si se encarga de vender, pues es de ventas, si se encarga del proceso de producción, pues es allá producción. Usted lo asigna a cada departamento y la suma de el sueldo más las cuotas patronales son las que van al costo del producto. Entonces, esta línea se convierte en realidad en tabla grande. Y estas dos, gastos de venta, gastos de administración, puede que vaya sucediendo como cuando estábamos haciendo los IF, que tenemos un gasto grande y lo vamos segmentando, o puede ser que usted tenga una lista por cada área. Es igual de válido. ¿Por qué estoy mezclando costo del producto con gastos de operación? Porque la meta es que al final usted va a tener un estado de resultados donde todo lo que fabricó, todo lo que planteó, todo lo vende. Donde van a tener que evaluar la capacidad instalada e ir haciendo los ajustes que correspondan para esa capacidad. Y un dato importante que a muchos se les olvida: depreciación. Aunque usted alquile las instalaciones, usted necesitará maquinaria, mobiliario, vehículos, o sea, no todo lo puede tercerizar. Usted necesita esto. Entonces va a tener que calcular la depreciación de esos activos. Entonces, en paralelo a esto, alguno de ustedes hará la lista del mobiliario, la maquinaria y todo lo que necesiten para trabajar. Asignarle un costo para posteriormente depreciar. ¿Cuál es la regla para depreciar o cuáles son los criterios? Si ustedes tienen el edificio, son 40 años. Si tienen el mobiliario, que está por defecto, si lo tienen que tener, son 10 años. Si tienen los vehículos, son 5 años. Y todo el equipo de cómputo, toda la gama de tecnología, también son 5 años. Y sí, definitivamente, todos van a tener herramientas. Ya por herramienta me refiero a con lo que cortan, con lo que mueven las mercancías del punto A al punto B. Estas las herramientas se deprecian en 3 años. Les comentaba a secciones anteriores que uno de los tantos proyectos que uno hace en las labores académicas, hicimos un proyecto de café. Era algo de tostar café. Entonces teníamos a alguien que era un cafetalero y era como el proceso, yo te lo explico, vos anda poniendo números. Entonces empecé. El proyecto nos salió sumamente rentable, o sea, era un espectáculo y la gente nos decía, y eso se gana, y yo como, mi respuesta, y la respuesta que usamos en términos académicos es, bajo los supuestos ahí planteados, sí, es así de rentable. Pero ya después, cuando ya presentamos, defendimos y todo, empezamos a jugar entre nosotros de quién hacía qué. Entonces, cuando la persona dijo, no, pues a vos te toca sacarlo de la tostadora y llevarlo a tal lado para que se enfríe. Ah, perfecto. ¿Y yo con qué muevo eso? O sea, pasamos 1 mes y medio construyendo la empresa, me acuerdo, en esa clase, y nos dimos cuenta que no habíamos colocado ni una sola herramienta. O sea, las máquinas trabajaban por cuenta propia, las personas cargaban el café y lo colocaban con las manos, ¿será?
en las temperaturas que haya salido. Entonces, cosas así es lo que, bueno, ya fui estudiante, lo vivimos en ese proceso. Nadie se percató por cuando se presentó el proyecto, pero se presentaron los supuestos básicos, pero nos dimos cuenta que la rentabilidad nos había salido exagerada porque no teníamos ni una sola herramienta. Y cuando ya la persona es como, ¿ya qué te refieres con herramientas? Pues son las pailas, son las cosas con que lo vas a mover. Y es como, no, eso ahí se gasta bastante dinero porque es algo que más o menos cada 2 años tenemos que comprar algo nuevo. Es como, ok. Entonces, algo tan sencillo, las herramientas suelen hacer caos, la verdad. Entonces, cuando hagan las depreciaciones, estos son los criterios. Edificio, 40 años, mobiliario, 10 años, vehículos, 5 años, todas las computadoras, 5 años, aunque las computadoras contablemente van en mobiliario y equipo, se deprecian en 5 años. Y las herramientas en 3. ¿Cuál es lo que mejor les funciona a ustedes? No lo sé. Lastimosamente no puedo mostrarles nada porque antes de empezar este periodo académico le cambié una pieza a mi computadora e implicó dejarla en blanco otra vez. Entonces no me he quedado con nada de mis chicos anteriores. Pero ustedes se darán cuenta cuál versión de costeo, o mejor dicho, cuál es la forma de plantear los costos que mejor les funciona. Pues a veces entre ustedes se distribuyen y cada uno dice, pues haga un análisis de qué implica el de ventas, qué implica el de administración y qué implica el de fabricación. Y cada uno hace su concentración. Entonces, lo que sí sucede y recomendación es que cuando vayan construyendo estos costos, hagan el Excel en paralelo. ¿Están presentando en Word? Sí, pero hagan el Excel en paralelo. La última ocasión implicó que sí, a todos los equipos les tuve que decir, enséñeme cómo hizo los cálculos, porque en el primer momento no se entendía qué era qué o qué iba para dónde. Entonces, aquí sí se lo digo desde el inicio. Vayan haciendo ese Excel, porque a veces toca segmentar costos, que lo que sucedió es que lo repitió en todos los departamentos. Entonces, es más fácil convertirlo en Excel y venir a pegar la tabla aquí. Cuando estuvo pensando en algunos costos, se quedó en cuestiones muy básicas y le hicieron falta elementos. Entonces, en Excel es más fácil insertar las filas, seguir copiando y seguir pegando números. Y cuando vienen las depreciaciones, por ejemplo, todo el departamento de ventas tiene computadoras, tiene escritorios, tiene sillas, tiene archiveros y todo eso es mobiliario. Bueno, descargando las computadoras que se deprecian. Entonces usted dice, pues miren, tengo activos por tanto entre escritorios, sillas, archivos. Entonces todo ese monto, depreciación 10 años. Tengo computadoras para todos por tanto, entonces ese monto, depreciación 5 años. No es que cada computadora la va a depreciar, cada escritorio lo va a depreciar, no. Para eso usted hace un cuadro en otro momento. Entonces, vayan haciendo el Excel en paralelo porque es muy probable que para la estructura de costos ustedes necesiten una herramienta que les permita hacer los cálculos ahí mismo. Y después los pegan aquí. Pueden ser simplemente seleccionar el Excel y aquí como el Word, cuando estoy aquí transmito. Y cuando le dan, ok, digamos que copié un Excel. Cuando voy a pegar, despliego un pegado especial. Y le puedo decir pegar como imagen, que es metarchivo mejorado. Lo que va a hacer es que lo que yo copié, si ustedes se fijan, ahorita lo que hice fue copiar un texto, está como imagen. Y fácilmente lo puedo ajustar dentro de un archivo de Word. Pero para eso, en el caso particular de las tablas en Excel, la tabla ya tiene que tener el formato de lempiras, poner las comas que correspondan, que los encabezados ya se vean agradables para solo venir y pegarla. Esto es válido. También es válido que ustedes peguen la imagen aquí y en paralelo manden el Excel. A manera de que si hay que hacer revisión de un solo, entonces ya tengo el Excel y sobre el Excel voy trabajando con ustedes. Algunos se esfuerzan bastante en pegar las tablas con el texto, es decir, que podamos hacer lo que tengo aquí. Si se siente cómodo haciéndolo, adelante. No hay ningún problema, no es prohibición, pero cuando los de auditoría y finanzas nos encanta trabajar con sábanas. O sea, por sábanas me refiero a tablas muy largas o muy anchas.
no se vuelve tan práctico hacer eso. Entonces, no vayan a gastar 3 horas en intentar ajustar una tabla dentro de la hoja. Ya les pasó. Y he recibido llamadas de estudiantes donde me decían, Lick, es que no puedo pegar la tabla, es que no encaja. Y como, ¿por qué no la pega como imagen? Y el Excel ahí viene. Entonces, hay ciertas cosas que no considero que deban sacrificar tanto tiempo. Así que, ¿qué implica aquí los que le comentaba al inicio? Entender qué es lo que están fabricando, entender los pasos que tiene este proceso, en qué momento interviene qué máquina. Y hay algunos que cuando hacen este diagrama, hasta los tiempos. Bueno, los de cocina sí, ustedes sí no se salvan. Los tiempos van por fuerza en el proceso, porque cuánto tiempo tarda en hornear, entonces ya sí, por cocina siempre decimos, tanto tiempo o tantos minutos, tantas horas, depende de lo que corresponda, a X temperatura. Así es el proceso. Entonces, en el caso de cocina, sí por defecto suelen trabajar con tiempos, pero hay otros que no, que el proceso no hay que hacer la estructura de tiempos porque los pasos llevarán lo que corresponde. Aquí vamos a ir y venir mucho y yo vuelvo a leer todo ese informe y voy entendiendo qué es lo que hay aquí. Entonces, la estructura que usted piense aquí, si en la estructura da la impresión de que hay unas 15 personas, pues en la planilla yo espero ver 15 personas. Así sea obrero 1, obrero 2, obrero 3, obrero 4. ¿Ok? No hay ningún problema, pero cada quien va a tener mucho trabajo. Cuando tienen el costo va bien identificado, esta parte se vuelve bastante simple. Si no, entonces tenemos que hacer un trabajo adicional y ahí sí, en esta etapa, yo estoy con cada equipo a la par, o sea, yo estoy transmitiendo o ellos están transmitiendo, dependiendo quién tenga el archivo, y vamos construyendo hasta llegar a esta decisión. Primero, precio de venta. Como ya hicieron un sondeo de su competencia, ya tienen una idea a cuánto venden sus productos su competencia. Entonces, a veces el precio de venta no es un tanto por ciento sobre el costo, como se plantean en los itinerarios del primer parcial, sino que usted se queda en un rango dentro de la competencia para que sea competitivo. Ustedes en el contexto está intentando agarrar nuevos clientes. Entonces puede que el precio de venta se decida como un 300% del costo primo, o sea, 300% de la materia prima más mano de obra, o 100% de ganancia sobre el costo de todo el producto. Entonces, como aquí ya tiene mano de obra, perdón, materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, entonces ya tienen el costo del lote a producir, el 100% de ganancia, entonces el doble de eso es el precio de venta. A veces es así de sencillo, a veces no, a veces es algo más cualitativo, donde dice, pues mire, mi margen de ganancia solo es como 30%, pero es porque necesito quedar dentro de los márgenes de mi competencia para poder entrar al mercado. La decisión la toman ustedes con la información que tengan. Nótese que aquí yo ya estoy avanzando mucho más adelante. El punto de equilibrio, esa es una clase que van a ver conmigo la siguiente semana, pero en términos generales es cuánto usted necesita producir y vender, y por eso repito una y otra vez eso. ¿Cuánto necesita producir y vender para llegar al punto donde usted no gana ni pierde? ¿Por qué hacemos el punto de equilibrio? Porque a veces en los proyectos, aunque como tal no es de contabilidad de costos, al menos en esta universidad, y a veces en los proyectos decimos, miren, yo voy a vender 4 toneladas de queso. Yo estoy asumiendo que ese es un número exagerado. 4 toneladas de queso. El punto de equilibrio le salen 8 toneladas. Entonces es como, ¿y usted cree que tiene esa capacidad? Y es como no. O a veces el punto de equilibrio sale en que no, con que venda 5 libras ya llego. Es como, algo aquí no anda bien. ¿Cómo es que 5 libras de queso pueden soportar el costo de toda la empresa? Llámese costo de producción más gastos de venta y gastos de administración. Entonces, cuando llegan al punto de equilibrio, lo que hacemos es evaluar la expectativa que se tiene con la capacidad instalada que se piensa para hacer una proyección financiera que no es nada más que un estado de resultados. No hacen ninguna otra proyección. O sea, lo que ustedes al final van a hacer aquí es ventas, donde todo lo que produjeron lo van a vender, costo de ventas,
Aquí por fuerza les tiene que dar la utilidad bruta en ventas. Y luego a esta utilidad le van a restar los gastos de venta, los gastos de administración y obtener una utilidad. Eso es lo que van a hallar. La intención es que su capacidad instalada les va a generar utilidad del ejercicio y que la proyección de ventas es menor, a veces mucho menor, que el punto de equilibrio. Entonces, es para llegar a hacer un estado de resultados así de sencillo, implica un trabajo robusto aquí. Entonces, todo lo que vayan haciendo o todas las tablas que vayan haciendo, vayan pensando en que les van a servir para llegar a un estado de resultado más o menos así. Más o menos, ¿ok? Porque hay unos que el planteamiento, por cómo dejaron su información, dicen, no, es que yo necesito trasladar cuánto es de materiales, cuánto es de mano de obra, cuánto es de CIF para obtener esa utilidad. Está bien lo que le vaya funcionando. Así que en este momento, si no han empezado, trabajen con la empresa, pero al mismo tiempo ya es momento de ir pensando en los elementos del costo, en toda la información que tienen que recabar. Ahorita estamos en la segunda semana, no, en la primera semana, perdón, sí, en la primera semana del tercer parcial. Entonces creo que ahorita es cuando están un poquito más relajados en comparación de lo que va a suceder ya para el 10 de diciembre. Ya para ese momento estoy segura que van a tener muchos proyectos encima. Entonces, por eso quiero ir adelantando todo lo posible. ¿Alguna duda de lo que he mencionado? Para ver si sirve para todos. Ahorita todavía estoy grabando, así que sus preguntas van a servir para todos los demás. Digo que todavía estoy grabando, pues sí, todavía estoy grabando. Ok, entonces ahorita me despido de la grabación. Feliz noche.